¿Listo? Listo, listo, Alejandra, preséntate, por favor. Bueno, mucho gusto. Yo soy Alejandra Becerra, soy arquitecta de la Universidad Nacional. Me he dedicado, pues, desde el momento que me he graduado a trabajar mucho en la construcción de instalaciones, construcción de instalaciones en obra, también diseño de iluminación y diseño de cierta parte de instalaciones también. Y también todo lo que es modelado, coordinación de estas instalaciones para pues un, una posterior coordinación y pues uso de BIM en general. Bueno, te comento un poco ya pues del proyecto en el que ahorita estoy trabajando. Estoy trabajando en un proyecto de construcción de una universidad. Es un proyecto realmente no es un proyecto tan complejo, es un proyecto simple. Son aproximadamente 14 pisos de aulas y pues es un proyecto muy básico en realidad. O sea, es una remodelación y básica en cuanto a instalaciones. En este proyecto pues se han intentado implementar el uso de BIM. Nosotros, por parte de la empresa, solo vamos a hacer la parte de la coordinación y de alguna manera la implementación BIM en este proyecto. Entonces, pues nosotros como contratistas de instalaciones eléctricas para allá, recibimos todo lo que son los diseños nos llegan a nosotros en PDF, en AutoCAD y nos llegan en Revit. Entonces, bueno, te comento, digamos, cómo está funcionando allá. Dale. Llevamos más o menos 3 meses dentro del proyecto y, y te comento, digamos, perdóname un segundo acá, digamos, de los errores que yo he visto, bueno, de los errores garrafales que yo creo que hemos hecho un poco allá. Y es, primero es el desconocimiento de estas herramientas para la mayoría de gente que está construyendo ahorita. Es decir, para el Eh, que construye, para el que toma el ladrillo y lo pone allá o para el sí, residente de obra. Ok, listo. digamos, por parte de mi empresa, nos piden un residente BIM, que soy yo, y un residente que es pues el residente que conoce exactamente de las instalaciones. Yo entré a ese proyecto hace más o menos un mes, podríamos decirlo, ya de fondo en ese proyecto, ya lo venía mirando, pero no había como entrado como tal al proyecto. Y, y la mano de obra ya entró hace 2 meses y medio. Ok. Por eso te digo que es un error garrafal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahorita estamos mirando ciertas cosas de coordinación de, de elementos que ya venían prediseñados en Revit, pero que tal vez no una coordinación eficiente de ciertas cosas. Las estamos haciendo ahorita, pero ya llevamos un avance de obra que es significativo. Entonces, digamos que, y bueno, y me parece también curioso que yo llego hoy y empiezo a modelar un elemento que es muy importante para las instalaciones eléctricas, que sería la blindo barra para este proyecto. Es básicamente la columna vertebral para este proyecto y, y pongo la primera pieza de este elemento y de una me estoy chocando con una columna, con una viga, perdona. Y llego, o sea, y la pongo inmediatamente y me dicen como, no, tienes que irte a una reunión de coordinación. Y yo como, listo, listo, no hay problema. No iba a poner todavía el tema en la mesa porque pues quería revisarlo primero, antes como de, oye, se nos está cruzando estas barras que valen un montón de plata increíble con una viga, apenas salimos del primer tablero importante. No le voy a poner en la mesa de una, pero llego a la reunión de coordinación y lo primero que me dicen es como, oye, es que estos tubos de 3/4 se están cruzando con este murito. Y es ahí donde yo digo que tenemos serios problemas con esto. Nos estamos yendo a un nivel de detalle en diseño tan, tan
increíble, o sea, tan increíblemente innecesario en algunos aspectos y de pronto estamos dejando de lado como lo grueso, como, o sea, como lo realmente importante, digamos, inicialmente, o sea, digamos en instalaciones, pienso que hay columnas vertebrales en los proyectos que son las primordiales para coordinar y que a veces nos quedamos llenando el modelo de papelitos, de cositas que no son importantes. O sea, no digo que no sean importantes, pero no, pero tenemos que tener prioridades. Así es. Digamos que hay ciertas, o sea, sí, como diseñadores y como constructores y como profesionales tenemos que pensar cómo se va a hacer todo. Pero también, o sea, pero tenemos que hacerlo bien. Entonces, digamos, o sea, yo te digo, estoy poniendo algo que vale por ahí 800 millones y de una te estoy notando que está mal y, y digamos que las preocupaciones están por cosas que valen 10.000 pesos. Sí, sí, es Entonces, como que tengo un incendio, el bebé llorando y el teléfono sonando y yo estoy sí, lavando los platos. entonces, bueno, listo. Entonces, eso por primer lado, como que, que también nos pasó en el proyecto cuando estábamos modelando. Yo, yo he notado que tenemos como que empezar como a dividir estos proyectos en fases de prioridades. Entonces están como, digamos, en redes están como las redes principales y los accesos a los proyectos y las zonas comunes donde vamos a estar todos juntos. Hasta cierto punto, bueno, digamos en Monterreal, en Monterreal yo vi un gran error increíble y eran los corredores. Esos corredores eran el caos total de redes. Nos faltó un poquito de charla anterior a los procesos. O sea, yo modelé cosas que sé que eran, no, o sea, se podían hacer, pero eran innecesarias si nos hubiéramos, pues, si hubiéramos tenido mejor comunicación. Y habían cosas chiquitas que estaban bien modeladas y que podían funcionar así, pero que no iban a pasar así. O sea, que nadie las iba a instalar así porque nadie las iba a mirar. Pero las cosas importantes que sí eran de que alguien las mirara y sí era importante que alguien de pronto en una obra abriera un computador y lo mirara y mirara un modelo y se lo explicara al técnico que de pronto no sabe abrir un modelo, pero que se tomara el tiempo de explicárselo a un técnico para que el técnico lo hiciera bien y lo hiciera así, porque sí había plata de trasfondo en eso, o sí había trasfondo de coordinación, sí se podía hacer y, o sea, como son importantes, sí se puede tomar el tiempo no de perder, sino de tomarse 2 semanas resolviendo esto, cuando hay cosas que hago al detalle y nadie las va a ver en obra. Entonces, no, es que, digamos, o sea, bueno, digamos, también te lo pongo así. Yo yo no puedo poner tampoco un residente BIN a acompañar cada pareja que tengo trabajando. Entonces tengo que dejar cosas estipuladas, o sea, tengo que decir, listo, las alturas de estos tubos van a tal altura, no me importa cómo de pronto lo resuelva el técnico, le doy los parámetros. Pero esos parámetros pueden estar en modelo, pero solo los parámetros, no a detalle. Pero hay cosas como las acomodativas principales, como los cruces con un sanitario, como los cruces con un RCI, como los cruces con unas tuberías de 6 pulgadas, de 10 pulgadas, un desfogue de una planta de pronto, que sí tiene toda, o sea, que sí tiene toda la importancia para que un grupo de profesionales duren meses resolviendo estos y no que un grupo de profesionales dure 6 meses resolviendo tubos pequeños que los pueden resolver los técnicos hablando. Entonces, pienso que de pronto los modelos se han
esforzado mucho también. No quiero decir que sea una pérdida de tiempo porque no lo creo, pero se han llevado un detalle innecesario, digamos, como que no se concentraron en solucionar lo importante primero y ya querían resolver lo pequeño. Sí, sí. Entonces, como que, no, y esto, pero ¿cómo voy a hacer esto? No, pues, o sea, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Resolvamos lo que es importante, lo que es importante económicamente, lo que es importante en obra, lo que nos puede generar retrocesos reales. Y lo pequeño lo podemos dejar pensado, parametrizado, organizado, pero son cosas que también se pueden resolver en obra y que si le dejamos unos parámetros específicos a las personas o a los técnicos que los van a desarrollar en obra, ellos tienen con qué jugar para resolverlo en obra. Pero lo grande y lo grueso, dediquémosle más tiempo y sí hagámoslo bien. Y no corramos con todo y entreguemos todo a detalle, todo específico, cuando lo grueso sí estaba fallando. Eso, entonces, digamos que siento un poco que lo que hicimos en diseño con ustedes y bueno, pues con Monterreal y todo eso, falló en eso porque yo me acuerdo que me decían cosas como mueve este tubito y yo veía unas cosas en otros lados que estaban terribles y colisionando y yo no sabía cómo lo íbamos a resolver, pero nadie me decía nada al respecto sobre eso. Y ya cuando voy a este otro proyecto a construir, me pasó lo mismo. Me dicen como, o sea, cojo el modelo, lo primero que voy a hacer es las barras que ya vienen en camino en diseño, que vienen desde otro país, vienen importadas, y pongo la primera pieza y simplemente ya se está cruzando con una viga importante que están reforzando y alguien me está hablando por un tubo de 3/4. No digo que el tubo no sea importante, lo podemos hablar, o sea, está bien, no hay problema, pero no es lo que yo esperaría de un proyecto que se supone que viene ya pensado, ya coordinado, y que el residente el residente principal de BIM, lo primero que me digas por un tubito para alimentar una luminaria, pues yo, o sea, yo quedo como, o sea, bien que lo hayas notado, pero, pero entonces estamos haciendo las cosas al revés. Claro. O sea, o sea, está bien, tenemos que resolver esas cosas, pero tenemos que entender cuál es el fuerte del proyecto, cuáles son las principales del proyecto antes de preocuparnos por resolver un detalle de algo que tal vez si nos devolvemos y corregimos lo importante, este detalle ya no iba así, tal vez esto ya no era así. O sea, te lo pongo de pronto en términos arquitectónicos. De pronto a mí me están hablando de un mueble que una patica está quedando mal y de pronto simplemente es que el mueble no me cabe porque el mueble es de 3 metros y el piso es de 2. Y pues lo que menos importa es si tenía 3 cajones o 2, a que simplemente el mueble no te cabe. Entonces, pues primero enfoquémonos en que el mueble nos quepa, de que, o sea, que sí sepamos qué estamos haciendo y luego nos enfocamos en si tiene 5 cajones, 4 cajones, que también es importante, pero está al revés, o sea, entonces pues sí, es lo que he sentido un poco como en estos dos proyectos que he hecho. Y también me preocupa eh, los procesos ya de coordinación de pronto en obra o de pronto cómo se toma en obra. Porque lo que decíamos, hacemos unos modelos que tienen mucha información, mucha información. Tienen información para sacar cantidades, para hacer coordinación, para dejar unos modelos as built súper buenos por si la obra se necesita modificar o sea, por si alguien necesita hacer algo, tiene exactitud, información de cómo están las cosas, unos modelos que te sirven mucho para sacar unos buenos presupuestos reales, para saber realmente cuánto te vale construir, cuánto se te va en mano de obra, o sea, que si se hace bien, hay tanta información en un modelo que tú recibes el modelo y realmente no se usa. O se usa
hasta cierto punto. Entonces, por eso te digo, digamos que yo llego hasta ahora y básicamente mi residente trabaja con Revit, mi residente trabaja con AutoCAD, mi jefe trabaja con AutoCAD y yo estoy hasta ahora cogiendo un modelo y ellos tienen una ingeniería de detalles y en AutoCAD y y yo cojo el modelo y la primera pieza que pongo ya es como, jefe, tenemos un problema. Entonces, también es como esa falta de la gente que está empezando a construir, que se está quedando un poco atrasada al diseño. Entonces, diseñamos muy complejo y llegamos a obra y tal vez estos profesionales no saben cómo coger ese modelo, no saben cómo empezar a construirlo, no, que sería también interesante si de pronto con el mismo modelo generamos un proceso de construcción inteligente para que todos sepan cómo empezar. Y si está bien hecho, pues el mismo contratista ya tiene las bases para empezar como, aquí tenemos que empezar por esto, antes de instalar todo esto teníamos que mandar a hacer todo esto, pero simplemente llega un modelo y la gente no sabe cómo cogerlo, no sabe cómo empezarlo, tiene mucha información y de pronto no colisiona con un modelo con tanta información y lo usan para ponerlo en la portada de su trabajo y ya. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, digamos que también pasa en estos modelos técnicos es que también, como el que diseña a veces nunca ha estado en obra, en la parte técnica se cometen muchos errores en la parte de diseño para pasar la obra. Entonces, de pronto no sabe cómo son los procesos para, digamos, se lo pongo de pronto en instalaciones eléctricas. No sabe cómo es el proceso para que un técnico pueda cablear un tubo y pues inventa unas cosas ahí todas locas que hacen serpientes y luego cuando el técnico va a instalar pues simplemente no puede porque eso está mal dibujado. Entonces, nos falta un poquito que estas personas que están diseñando se empapen un poquito de obra y también nos falta mucho que estas personas que están en obra entiendan lo que están haciendo los de diseño. Sería muy bonito y muy chévere que las personas que diseñan pudieran tal vez no dirigir esos proyectos porque pues no son personas que hayan construido, pero sí apoyar en esos procesos de construcción, de pronto que pudieran continuar con la escuela como listo, lo diseñé, listo, vamos ahora y pongamos en marcha este proyecto, listo, y diseñé unas cosas que de pronto no se podían, está bien, no pasa nada, lo podemos corregir en obra, la mayoría de diseños se corrigen en obra, no pasa nada, pero digamos que de manera inteligente, digamos también empapar un poco a los otros profesionales de cómo coger estos proyectos, de también empaparse de pronto de cómo se hace, de cómo se construye, por lo mismo que te digo. Eh, Viene alguien y se preocupa por cosas que sí, está bien, pueden ser importantes, pero no son las más importantes en ciertos procesos. Obviamente, o sea, todo es importante, el detalle es importante, pero hay que saber dar prioridades, hay que saber qué es más importante, hay que saber dónde puede haber mayores problemas. Digamos que sirve mucho saber cuáles son los problemas generales en una obra. Para mí, o sea, o sea, donde se cruzan todas las instalaciones suelen ser un problema total, los pasillos, los puntos fijos, las salidas de los puntos fijos siempre son... Segundo el audio, Aleja. Listo. ¿Me escuchas ahí? Sí. Las salidas de los puntos fijos siempre son caóticas. Eh, digamos, en vivienda, los ingresos a las cocinas, los ingresos a los apartamentos son caóticos. Y ya, o sea, ya la distribución interna de ciertas cosas son más fáciles de resolver y también son importantes, pero son más fáciles de resolver. Digamos que también saber
eso, o sea, saber dónde la obra se vuelve complicada es bueno para la persona que está diseñando, porque lo puede resolver bien. Y pues ya, o sea, totalmente la comunicación con otros profesionales al momento de estar coordinando. Y la previa coordinación es algo que no se puede perder también. O sea, listo, antes de que todos modelemos como todos por su casa, sí, tenemos esto de modelos y de planos y de cosas, pues hablémonos, ¿no? Listo, tenemos este corredor y todos vamos a pasar por ahí. Bueno, no nos vamos todos por la derecha, repartámonos, a qué alturas, o sea, que de pronto pensamos que como ya todo lo podemos resolver en 3D, no tenemos que hablarnos y no, no es cierto, todavía tenemos que volver al papel, todavía tenemos que reunirnos, todavía tenemos que pensar antes de ponernos a desgastar a unos profesionales dibujando y diseñando cosas que no se han hablado antes. O sea, sí, también, o sea, la tecnología es buena, obvio, pero pues lo básico nunca va a fallar y es pues coordinar en papel antes, obviamente no va a salir perfecto, pero podemos pensar antes de empezar a tirar cosas unos encima de otros. Digamos que pienso que es algo que no se puede perder. Yo sé que todo el mundo lo dice, pero pasa, o sea, realmente pasa. O sea, digamos, te comento, también modelé y estuvimos diseñando unos colegios. Y sí, uno siempre dice, vamos a hablarnos antes, vamos a pensar esto, pero, pero como que el afán por diseñar, el afán por tener el proyecto rápido, como que dejan de lado esa coordinación previa que era vital para resolver el proyecto. Y como que, bueno, listo, lancémonos a diseñar todos y lancémonos y luego por no tener esa charla que podía parecer tonta y imaginaria y muy en papel y muy anticuada y de pronto no iba con nosotros, perdimos 2 meses coordinando un modelo que estaba loco y hicimos desgastar un montón de profesionales dibujando y dibujando y repitiendo cosas que realmente se pudieron organizar antes de empezar. Entonces, pues sí, o sea, tampoco es algo que se pueda perder y ya pues en obra, pues lo que te digo, toca, no, o sea, es que no sabría cuál sería una buena implementación de BIM, porque, porque mi pregunta es cómo hacerlo bien, o sea, me encantaría, o sea, sé que se puede hacer bien, pero siento que se necesita bastante experiencia para poderlo hacer bien. Mucho trabajo, mucho conocimiento de todo y mucha información. O sea, estarse reuniendo, estar retroalimentando, pero no solo profesionalmente, o sea, no solo con profesionales, sino se tiene que estar retroalimentando a todo el proceso. O sea, no se puede hacer solo con profesionales, todos tienen que saber, el técnico que me va a poner un tubo necesita saber qué va a hacer y necesita enterarse de que estamos pensando nosotros en una reunión, en una juntica cerradita, en una mesita bonita, y mientras él instala también necesita saber, también necesita buena retroalimentación, eh, y salir ya también del 2D, o sea, sé que existen muchos visualizadores muy buenos para muy intuitivos, para que cualquier persona los pueda usar. Tenemos que hacer cierta capacitación, hablar con los técnicos que son al final los que instalan, como mira, tenemos estas herramientas, las puedes usar, estamos mirando tal zona, está complicada, la vamos a resolver así, la puedes mirar aquí, estamos planteando esto, también ellos saben mucho, también pueden, o sea, también pueden dar como soluciones. Digamos que si hay cosas caóticas en obra que se están viendo. Entonces, o sea, no, o sea, es un proceso en el que no solo podemos quedar como diciendo, yo soy el profesional, yo soy el que sé hacer esto,
sino estamos en obra y no basta solo con que yo me quede con información, sino todos tenemos que tenerla. Pasa mucho que la gente a veces se quiere quedar con la información, saber más que algunos, y realmente en estos proyectos no puede funcionar así. Tiene que ser la información muy para todo el mundo y todos tienen que poder acceder a ella de manera simple. O si no, estos proyectos pues se vuelven solo un modelo que usa el que diseñó y el residente de pronto para sacar cantidades, no sé. Entonces, pues en general. Espectacular, espectacular. O sea, más o menos cuánto crees que el modelo uno usa en realidad, o sea, en obra. O sea, realmente, mira, el Building Information Modeling trata del modelado de la información de un edificio. Si eso en realidad no opera para el edificio, pues creo que perdemos todo, o sea, que solo lo llamemos IMA y ya, y Sí, lo usamos para hacer videojuegos. ¿Sí? correcto. Entonces, tú digamos, en la experiencia que has tenido, que es muy buena porque has estado tanto como diseñadora, como y asimismo has estado en las obras viendo las cosas. mm, ¿Cuánto de ese modelo has sentido que se desperdicia? Que lo Pues puedes en la utilizar. hora que estoy ahorita, no quiero ser pesimista, pero, pero un 90%. Ok, No, ok, o y sea, no quiero ser positivo, o sea, y de hecho cogí este modelo y es un modelo que está muy, muy bien hecho. O sea, la persona que lo hizo sabía bastante de construcción de instalaciones y sabía muy bien qué estaba haciendo. Es un modelo que está muy, muy bien hecho y en cierta manera me da tristeza abrirlo y ver que tiene muchísimo, muchísimo trabajo, que está muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Y saber que mi residente o que mi jefe o que las personas que están trabajando no pueden acceder a esta información. Que hasta ahorita yo que estoy entrando al proyecto voy a poder acceder a esta información, pero que ya la obra, o sea, pero que en este momento me es muy difícil alcanzar a la obra, porque la obra ya empezó, como no se pueden quedar varados, porque es que no podemos varar una obra y nadie lo va a hacer. Entonces todos los contratistas y todos los especialistas de todas las redes y de todo arrancan trabajando en 2D porque es lo que saben usar. Y digamos que mi parte ya arrancó hace un tiempo y yo empiezo a abrir este modelo, sé que tiene mucha información, sé que está muy bien hecho y sé que está muy bien pensado, o sea, sí tiene algunos errores como lo que te comento ahorita, pero eso es un error que pasó porque en obra no se revisó, porque el proyecto cambió eh, y la ingeniería se fue por otro lado en 2D y no se coordinó, o sea, como que pasó paralelo, ¿sí? Entonces este proyecto no resolvió eso, pero digamos, entonces yo ahorita estoy empezando a coger el modelo que tenían, montar lo que se hizo paralelo en 2D y que se hizo aparte, y viendo ya de una que no funciona, no es culpa de la persona que modeló, simplemente fue porque el proyecto cambió y no se hizo esa parte. Y bueno, entonces, coger un modelo que sé que está muy bien hecho y empezar como a tocarlo hasta ahorita cuando ya muchas cosas ya las solucionó el técnico y de hecho o sea, está funcionando, o sea, el técnico que está construyendo se habló con el otro técnico y se habló con el otro y llegaron a un acuerdo y ya ellos hicieron una coordinación en obra y alguien perdió su trabajo coordinándolo con otra serie de profesionales y estaba bien hecho, seguramente estaba muy bien hecho. Y yo ahorita cojo un modelo y tengo que intentar como cogerle la rueda a la obra para que este modelo me sirva de algo, cogerle la ola a la obra y de pronto sacaré cosas del modelo, digamos, o sea, ahorita que empiece a montar todo esto, pues voy a poderle sacar provecho porque hay un modelo civil, porque es un modelo arquitectónico y tenemos que de alguna manera solucionar el problema que te comento y lo vamos a hacer pues obviamente usando estas herramientas, pero hay muchas cosas en ese modelo que ya se hicieron y que no se usó el modelo absolutamente para nada porque los profesionales entraron después, los profesionales que lo sabían usar, porque las personas que están construyendo no lo saben usar, porque
la obra no tiene herramientas para mostrarle a la gente que está construyendo estos problemas, digamos, a mí pasan o sea, a mi técnico y al residente y a mí, apenas llegué, nos pasaron unas colisiones en obra y están en 2D y pues las soluciones, pues tú te vas para arriba y yo para abajo y pues seguramente estaba resuelto en el modelo, pero pues nadie lo está usando. Pero entonces también es como hay que actualizar el modelo. Entonces, pues si te das cuenta, el modelo se volvió un después. O sea, ya se usó antes para solucionar los problemas, luego ha pasado ahora, nadie lo miró y los técnicos están resolviendo sus problemas como lo han hecho toda su vida y contrataron una serie de profesionales para que les sigan la cuerda a un proyecto en 3D. Es tonto. O sea, pues es un sobrecosto innecesario. Pues para eso no lo hacían. Absolutamente, absolutamente. Tú hablabas ahorita parte del tema sobre la comunicación y la información y sobre cómo llega la información de un punto a otro. Mm, ¿Tú crees que desperdiciamos información que nosotros podríamos como almacenar de proyectos anteriores? Es decir, claro, el profesional agarra la experiencia y dice, en el próximo ya la voy a solucionar, pero la gran mayoría de la información que se produce en obra, ¿sientes que queda como en el aire? Hmm. Y que podríamos aprovechar, no sé, en el siguiente proyecto, o sea, lo que hicimos en Monterreal por allá lo podrías aprovechar, o lo que hiciste en los colegios lo podrías aprovechar acá, pero sientes que no sé si de pronto esa información está sintiendo que se pierde, o que se queda en el aire, o que jamás llega nuevamente a los modelos, o que los as-built se quedan como una gran idea, pero que nunca llegan a convertirse en algo. Y no sé si piensas también, no sé, la tecnología o algo que pudiera recopilar esto, ¿qué tan útil sería? Bueno, sería genial. Sería ideal, ¿sí? Sería genial. A ver, hmm. Bueno, mira, lo que yo te digo es en cierta manera muy cierto. Eh, la persona que más sabe es la que lo instala. Okay. O sea, realmente el que sabe cómo se, o sea, digamos que si yo le digo si yo tengo un problema y le digo a mi técnico, no tengo ni idea cómo vamos a solucionar esto, él muy probablemente va a llegar a la solución. Sí. Saben mucho, son personas que saben mucho por experiencia, saben mucho porque han estado 30, 40 años haciendo lo mismo, han cometido muchos errores, los han resuelto y ellos en cierta manera saben cómo resolver problemas, básicamente. Digamos que si hubiera alguna manera de que ellos pudieran como retroalimentar, no, y es que pasa, no, y pasa totalmente, un profesional recién graduado sale a aprenderle al obrero, sale a aprenderle al que está construyendo. No, sí pasa. Y pasa mucho, ¿no? Porque sabemos hacer muchas cosas y somos muy buenos haciendo diseño y somos muy buenos planteando muchas cosas, pero nos quedamos varados en la parte constructiva a veces, en cómo se hacen cosas básicas. Y ellos son los que saben eso. Por eso te digo, o sea, por eso te digo que también yo sé que todo el mundo lo dice, pero o sea, también falta mucho que los diseñadores se metan y se ensucien, sí, se ensucien un poquito, nos ensuciemos un poquito y aprendamos de estas personas que son los que saben construir y que siempre han sabido construir. Y pues, o sea, sí hay muchas cosas que ellos no saben y muchas cosas que nosotros no sabemos, pero entre ambos nos podemos retroalimentar. Ahora, bueno, pasando ese conocimiento que hay en obra a, a la computación y a todos estos softwares, no sabría cómo se podría, pero sería muy interesante que se pudiera. O sea, como, como no, como no sé, dejar como programados ciertos errores que suelen pasar, Sí, como mira, esto pasa seguido
y siempre pasa, es un clásico, no sé, y que lo sepan de pronto ellos y que ellos sepan resolverlos y de pronto que uno pudiera como dejar configurado, como programado en la computadora, como mira, cuando estas dos cosas vayan a pasar, haz esta, resuélvelo así, como que como listo, como que tú cogieras un Navisworld y vieras una colisión y que mágicamente el programa tú le pudieras espichar un botón como, esto es un clásico, siempre pasa en obras, tin, se resuelve así, siempre se resuelve así, tin. Y que el programa como que hiciera lo que necesita hacer y que siempre se hace en obra para hacerlo y listo, ya se solucionó porque así siempre se soluciona así, sería muy chévere. Sería muy chévere que la computadora pensara, ¿no? Que fuera inteligente. No, pero o sea, sería muy chévere, digamos, Sí, o sea, entender como que siempre hay cosas que se repiten en proyectos, no que la computadora piense, sino que tú puedas saber que estas cosas siempre pasan, o sea, siempre pasa esto, es algo que siempre suele pasar, se resuelve así y siempre se resuelve así. No tanto como que la computadora piense, que obviamente sería genial, sino, bueno, sería grave también, que como, listo, esto siempre pasa y suele pasar. Si tú ves que pasa, haces A o haces B, o haces C si A y B no funcionan. No sé, una cosa así. espectacular. Tú ahorita decías que el que sabe que es el que instala, ¿no? Entonces estás hablando del obrero, del maestro de obra, del técnico, del oficial, que es el que hace las cosas. ¿Cómo le llega a él el BIM? Ese es un problema. ¿Y O sea, cómo alimenta el BIM también? Porque si ¿ah? tienen un residente de obra, si tienen un residente BIM en una obra es porque va a recoger todo lo que están haciendo ellos en BIM. Entonces, ¿cómo le llega, cómo ves que le llega a ellos el BIM y cómo ellos le llegan al BIM? Es decir, cómo ellos aportan dentro del proceso BIM y dentro de los modelos. Bueno, digamos que donde no hay herramientas, no hay una pantalla comunitaria, no hay algo así, el BIM llega en papel. El BIM llega en 3D, no hay otra forma en que llegue. O el BIM llega como, venga oficial, siéntese conmigo aquí al lado del computador y mire cómo es esto. Y yo se lo muestro. O venga y yo le muestro en la tableta cómo es eso. Pero en el momento en el que tú le das la información a una persona que va a instalar, se la das en papel. O, bueno, podrías dársela de pronto en el celular con un visor. Bueno, digamos, yo te pongo el caso, muchos de los oficiales con los que yo trabajo, ellos ven los planos en el celular, pero muchos no pueden abrir planos en celular porque no tienen recursos para tener un celular que le abra planos en celular. Sí. Entonces, digamos, en proyectos 2D, en proyectos que trabajen con lo tradicional, con AutoCAD, ellos muchas veces han trabajado con el celular y miden el celular y usan las herramientas en el celular. Y estas personas también podrían trabajar con un visor 3D en el celular que sea igual de intuitivo que un visor de AutoCAD, que sea como yo mido, yo hago, yo reviso, yo paneo aquí. Podrían hacerlo porque ya lo saben hacer en un celular en AutoCAD, en un visor de AutoCAD. Ellos podrían hacerlo en un celular. Pero entonces las personas que no tienen acceso a estos celulares, ¿cómo recibirían esta información? ¿Cómo la reciben siempre? En papel. Y es como, arquitecta, qué pena, perdí el plano, pues tome otro plano, porque pues no le voy a dar mi celular, o bueno, de pronto sí, pero si no se puede, pues venga al computador, siéntese conmigo, venga, yo le muestro aquí. Pero por eso te digo, no puedo tener una persona corriendo detrás de cada persona que esté trabajando en una obra, porque es que en una obra perfectamente para una disciplina pueden haber 30 personas o 20 personas o 10 personas y esa persona no puede estar detrás de todos instalando un tubo de 3/4. Sí puede estar detrás de la persona que va a instalar algo, unos tableros, unas blindobarras, unos tubos grandes, pero pues no puedo poner a un residente detrás de una persona para resolver un tubo. Entonces, si él puede No podrías mirarlo, como vigilarlo todo el sí, tiempo. y Es sería imposible. acosador y son cosas que, que se pueden resolver en ola. Lo que yo te digo, o sea, tú puedes dejar estipulado como
eléctrico, hidrosanitario, tal cosa, se va a tal altura, tal altura y tal altura. Usted mire cómo lo resuelve en esa altura. No es mi problema, ¿sí? Usted sabe hacerlo, o sea, usted sabe hacerlo muy bien, lo ha hecho toda su vida, hágalo a tal altura, porque, porque en los modelos, porque en el diseño ya cuadramos que va así, a esa altura, no importa si el tubo iba diagonal, derecho, recto, usted sabe hacerlo y funciona diagonal, recto, cuadrado, funciona de todas las maneras que usted quiera, resuélvalo usted, o sea, usted es capaz de hacerlo, pero hay cosas que sí necesitan que alguien esté pendiente. O sea, entonces vaya usted trabaje, usted ya sabe, o sea, por eso te digo, usted ya sabe los parámetros con los que usted tiene que trabajar a tal altura, imbebido en los muros, imbebido en la placa, imbebido en tal cosa, sabe dónde tiene que llegar, dónde es el punto de iluminación, dónde es el punto de tomas, sabe, o sea, ya tiene la información básica, hay una serie de formas diferentes en las que llegar a ese mismo resultado sin dañar a los otros, pues resuélvalo usted, que sabe hacer, que ya lo ha hecho toda la vida, y de pronto yo estoy pendiente de un proceso que es económicamente más importante, que es más complejo, que si la embarramos, pues podemos cometer un error grande, y usted esté libre de resolver eso. Entonces, por eso te digo, o sea, nos vamos a detalles y somos estrictos en que esto tenía que pasar por aquí, cuando realmente hay ciertas cosas que pueden quedar flexibles, parametrizadas pero flexibles, y hay ciertas cosas que sí se tenían que hacer a detalle y sí tenían la necesidad de un profesional y de varios profesionales pendientes de estas coordinaciones, pero, pero perdimos el tiempo diciendo que algo tenía que estar estrictamente en un lado cuando realmente era flexible. Entonces, pues, pues se pierde un poco como la noción de lo importante. Espectacular. Bueno, tengo mi pregunta final. Eh, ¿Tú crees que vale la pena invertir en esto, en BIM? ¿Crees que vale la pena Claro, meterle no solo dinero, por supuesto dinero también, pero también meterle ganas, energía, esfuerzo, que los profesionales le metamos hasta hoy? totalmente, totalmente sí. Eh, sí y siempre sí, pero tenemos que dejar de hacer modelos bonitos porque son bonitos. Dejar de... Tenemos que saber hacer las cosas bien. Como un director de obra con mucha experiencia, es que es lo mismo. Viene siendo, bueno, no Revit, BIM y la construcción vienen siendo lo mismo. O sea, un buen proyecto de construcción tiene un muy buen director de obra. El director de obra sabe dónde tiene que estar. Él no necesita estar en nimiedades, no necesita estar resolviendo cosas pequeñas que son cosas que se hacen solas en obra. Necesita estar en lo importante, necesita estar detrás de todo lo importante, de todo lo grueso, y obviamente ya en ciertos aspectos de la obra, o sea, es que no quiero decirlo como grande y pequeño o importante y no importante, porque es que todo es importante. Yo hablo más como de flexibilidad, de cosas que, que no necesitan estrictamente que alguien está ahí diciéndole a la gente cómo tiene que ser, sino que si él ya sabe cómo tiene que hacerlas, las personas pueden decidir cómo hacerlo mientras sepan cómo, cómo son. Un buen director de obra no tiene que estar detrás de cada obrerito, de cada personita, de cada hormiguita, sino tiene que tener un buen control global de todo. Lo mismo pasa en estos proyectos. O sea, no necesitamos que el coordinador o que el gran coordinador de estos proyectos esté pendiente de cada detalle mínimo que en teoría tiene que resolverse bien si se planteó bien, sino tiene que saber dónde enfocarse. Y estos modelos tienen que dejar de ser modelos por ser bonitos y mucho trabajo y mucha cosa y no sirven para nada, no, tienen que servir para algo, o sea, tenemos que saber cómo hacemos estos modelos y cómo hacemos todos estos procesos para que cuando nos vayamos a obra nos sirvan, para que no hagamos cosas innecesarias que se van a perder, para que no nos quedemos concentrados en las cosas que eran flexibles
y que en obras se podían resolver solas, que ni siquiera necesitaban profesionales, que ni siquiera necesitaban demasiada atención, tal vez 2 personas hablando antes de ponerlo ya, y sí preocuparnos por, por lo que era importante. Y siento que eso se pierde un poco en los modelos. Nos preocupamos por cositas que no eran importantes y perdemos de lado esto. Tal vez en algún momento del BIM, cuando ya pasemos de hacer esto bien, de hacerlo primero bien, ya podemos preocuparnos por lo otro. Pero, o sea, pero digamos que es como tanto afán por hacer tanto y que estamos como perdiendo cierta parte. Entonces, sí, o sea, sí, totalmente hay que invertirle al BIM, pero y mucho, y es así como se tienen que hacer las cosas, porque es que estamos avanzando, el mundo está avanzando y es imposible, o sea, y es muy triste que simplemente no podamos hacer algo bien, que estamos, que tenemos ya una parte muy bien, tenemos un proceso muy bien, ¿cómo no podemos llevarlo ahora bien? O sea, podríamos tener la capacidad de pensarlo para que se haga bien en obra. O sea, y a estos modelos hay que meterles eso, saber, o sea, saber cómo, digamos, las fases de los proyectos, es algo que se podría usar muy, muy bien para que el constructor entienda cómo es el proceso de hacer este proyecto y no solo un modelo con mucha información, sino, bueno, esto va así, todas estas animaciones de pronto, estas animaciones de los procesos constructivos que no sean cosas por mostrar un modelo bonito, un proceso bonito, sino que sea información, que es como, listo, usted tenía que construir todo este sistema, no va a empezar por esto, tiene que empezar por esto, o si quiere empezar por esto, empiece por esto, así, pero ya en este punto es un punto importante donde tiene que parar y prestar atención a esto, porque esto es complejo, y de pronto seguir por esta parte paralela, pero, o sea, como mostrando las cosas que son complejas en un proyecto a través de estos mismos modelos BIM. Y no solo ser un modelo, no solo ser una animación, no solo ser por mostrar, sino dar ese paso de toda esta información, poderla llevar a un óptimo consumo. Sí, ese es el problema, no sabemos consumirla. O sea, llega ahora y no se sabe cómo consumir, no se sabe por dónde empezar, no, es mucha información y no se sabe por dónde tocar, no se sabe cómo mostrar. Digamos, hablamos mucho en los diplomados de cómo modelar, de cómo coordinar, pero hablamos muy poco de cómo se construye. Sí, nos muestran visores, que la tablet, que pero, pero es que nosotros no somos los que vamos a ir a poner el bloque. Así es. Entonces, pues sí. Nada, nada, Aleja, muchas gracias por tu tiempo, por de verdad compartir este conocimiento con nosotros y muy agradecido y por la verdad creo que tu testimonio, todo lo que nos has contado va a ser de mucha utilidad. ¿No? Sí, Camilo. Listo. Gracias. Espero que te haya servido. Sí, Lo siento, divago un poco, pero es que es mucha información. está bien, ¿listo? Listo.